¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos a esta transmisión especial del Hospital Médica Sur. Yo soy Mariano Riva Palacio y esta es la jornada virtual de cirugías ambulatorias seguras 2021, promoción invierno. Te invito a que nos acompañes en los próximos minutos para que podamos platicar con especialistas del Hospital Médica Sur. Recuerda, siempre tenemos una oportunidad para ti, para tu salud, pero sobre todo soluciones importantes. Por eso te invitamos a que nos acompañes. Bienvenidos, si nos estás viendo a través de nuestra señal, de nuestra plataforma digital en Facebook. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando en Facebook. ¿Lo haces por YouTube? Bienvenido también. Si lo estás haciendo a través de nuestra cuenta de Twitter, gracias, te invito a que te quedes e invites a más personas a que nos acompañen el día de hoy. ¿Qué tema vamos a tener? Importante, todo lo que tienes que saber antes, durante y después de una cirugía de nariz. ¿Estás pensando operarte la nariz? ¿Quieres hacerte alguna corrección? ¿Quieres verte más guapa, más guapo? ¿Es una situación estética? Vamos a platicar con dos especialistas para que ellos nos den la información correcta y te puedas atender aquí en el Hospital de Médica Sur. Y ya lo sabes, si lo haces, hay promociones y hay descuentos para que te atiendas aquí en el Hospital Médica Sur, que es un hospital seguro. Pero antes de entrar a detalle, tengo una serie de notificaciones y anuncios que quiero compartir contigo. Primero, en Médica Sur contamos con certificaciones y acreditaciones que avalan nuestros procesos médicos. Además, somos el mejor hospital de México, de acuerdo con el ranking de Newsweek 2021. Las cirugías ambulatorias seguras son aquellas que se realizan en lapso corto de tiempo sin la necesidad de que te quedes internado. Te pueden programar tempranito y en la tarde ya te puedes ir muy tranquilo, tranquila, a tu casa a descansar. La estancia del paciente es muy breve. En Médica Sur, tu seguridad es muy importante, por lo que implementamos altos protocolos de seguridad. Ahora, vamos a hablar de la unidad de cirugía de estancia corta. Esta unidad es un área que es completamente independiente al hospital para que tengas donde la exactitud de su ubicación. Esta se encuentra en la Torre 2. Atiende exclusivamente a pacientes cuyo procedimiento no requiere hospitalización, como ya te comentaba. Además, la seguridad es para ti en tiempos de pandemia. Esta área no atiende a pacientes con sospecha de COVID-19. Además, contamos con estacionamiento frente a la unidad para tu comodidad. ¿Quieres conocer más a detalle las instalaciones de la unidad de cirugía de estancia corta del Hospital Médica Sur? Vamos a ver el siguiente video. Cirugías ambulatorias seguras, una solución más eficiente para los tiempos que corren. Las cirugías ambulatorias seguras son aquellas que se realizan en muy poco tiempo sin necesidad de internarse en el hospital, realizadas por especialistas certificados. Cirugías en beneficio del paciente, seguridad, rapidez y pronta recuperación. Esto, que parece algo sencillo, en realidad es una gran noticia para muchas personas que necesitan un procedimiento quirúrgico, por varias razones. He aquí las 5 más importantes. En Médica Sur, las cirugías son realizadas por médicos certificados con una o más especialidades en su materia, apoyados por un staff médico, técnico y enfermeras con una larga experiencia en este tipo de procedimientos. Se realizan por un procedimiento que se llama de mínima invasión, es decir, que empleando alta tecnología interfiere de la menor manera con tu cuerpo. Un ejemplo es la llamada laparoscopía, una técnica en la que mediante 3 orificios de menos de 1 centímetro en tu cuerpo se introducen las herramientas quirúrgicas y una cámara diminuta para operar solo el área y órgano que requiere tu salud. Cirugías más eficientes. Basta con ver los resultados. Reducen sustancialmente el riesgo para el paciente. Provocan menos dolor y es de corta duración. La recuperación es mucho más rápida. Cuestan mucho menos. Dependiendo del procedimiento a realizarse, estás en el hospital desde unas pocas horas hasta un máximo de 24. El regreso a casa será más rápido, algo valioso en los tiempos de pandemia que enfrentamos. En un esfuerzo por llevar salud al menor riesgo a más pacientes, Médica Sur suma esta medida a muchas más. Acudir a tu cirugía con un solo acompañante para evitar aglomerar la sala de espera. Uso obligatorio de cubrebocas, toma de temperatura, sanitización constante de áreas y lavado regular de manos.
cubículos de recuperación con atención personalizada por parte de una enfermera, consultas virtuales con especialistas, orientación profesional certificada sin salir de casa. Bienvenidos. En este ciclo de pláticas te vamos a contar varias de estas cirugías ambulatorias seguras, pero no son las únicas. Tenemos más y vamos a hacer que su número siga creciendo. Si no identificas la que necesitas, estamos a tus órdenes para despejar tus dudas. Recuerda no descuidar tu salud. Médica Sur, Hospital Seguro. Muy bien, pues ya conociste más a detalle las instalaciones de la unidad de cirugía de estancia corta del Hospital Médica Sur. Recuerda que si tienes dudas de lo que acabamos de ver, a lo largo de esta transmisión van a estar apareciendo en tu pantalla los teléfonos de contacto para que tú puedas hablar directamente y puedas recibir la atención adecuada. Gente profesional va a platicar contigo y va a resolver absolutamente todas tus dudas. ¿Qué te parece si ya entramos de lleno a la conversación con las dos especialistas en otorrinolaringología que nos visitan aquí en el foro del Hospital Médica Sur para hablar de cirugías de nariz? Por eso quiero agradecer la presencia de la doctora Ana Cecilia Estefan Torrichelas. Bienvenida, doctora. Hola. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias, mucho gusto. Muchísimas gracias. Y también quiero agradecer la presencia de la doctora Marta Patricia Pérez de León Vázquez. Doctora Pati, bienvenida. ¿Qué tal, Mariano? Buen día. Muchísimas gracias por estar con nosotros para poder platicar con toda la gente que se está conectando a través de nuestras plataformas digitales. Recuerden que si tienen dudas, pueden exactamente todas sus inquietudes escribirlas en la plataforma digital en las que ustedes se encuentren y las doctoras al final o en el transcurso del día o más adelante darle respuesta a las mismas. Vamos a platicar, vamos a empezar con la doctora Patti sobre el asunto de las cirugías de estancia corta, sobre todo de nariz. Doctora Patti, ¿cuáles son las diferencias entre una rinoplastia? Es decir, ¿qué significa cuando a una persona le van a practicar una rinoplastia o le van a practicar una ronoceptoplastía? ¿Cuál sería la diferencia entre una y otra? Mira, la rinoplastia es una cirugía de la nariz. La rinoceptoplastía es una cirugía de la nariz y del septum nasal, o como comúnmente se conoce, tabique de la nariz. El tabique de la nariz no es la parte externa, es la parte interna que divide en derecho y izquierda nuestras fosas nasales. Es decir, la rinoceptoplastía es una cirugía más integral y funcional. En cambio, la rinoplastia se refiere más a la parte externa, específicamente más se conoce como cambio en la forma de la nariz. Cambio. Entonces, una persona, por ejemplo, doctora, tiene la intención, digamos, vamos a suponer que tiene la idea de cambiar su apariencia, ¿no? Entonces piensa inmediatamente en la nariz. Cuando se acerca con ustedes una persona que tiene esa intención, ¿qué tipo de cirugía es la que se le practica? Primero hay que valorar al paciente. Definitivamente cada paciente es diferente, no es una receta de cocina. Hay que ver y siempre mantener un gran respeto por la función nasal. No podemos tener una nariz preciosa, entre comillas, para cada paciente, pero sacrificar la función. De ninguna manera. Nosotros priorizamos la función ante la estética, pero van de la mano. Una nariz armónica y que respira bien, eso es lo que nosotros pretendemos con el paciente. Ajá. Eso es en caso de que una persona tenga la intención de realizarse una cirugía estética, pero también se realizan cirugías de corrección, ¿cierto, doctora? ¿Cuándo ocurre esto? Por ejemplo, cuando hay un traumatismo nasal y la nariz queda un poco ladeada, o el tabique tiene alguna afección, alguna obstrucción en la nariz, para procesos incluso de sinusitis, entramos por nariz hacia senos paranasales, vemos una vía endoscópica, y nosotros hacemos uso de la estancia corta de Médica Sur, lo cual es una herramienta padrísima porque disminuye los tiempos y los costos y los riesgos del paciente. Así es. Y ahora vamos a platicar con la doctora Ceci. Doctora, pues bueno, ya la doctora Patti nos comentaba la diferencia entre un tipo de cirugía y otra, cuando quizá un paciente tiene la intención de hacerse una corrección estética, pero vamos a centrarnos, si le parece, doctora, cuando hay que corregir alguna situación por enfermedad, por traumatismo, algún accidente. ¿Qué tan común es? Mira, es común, estamos ahora sí que en una consulta otorrinolaringológica y bien importante, ahorita la doctora Patti nos dijo accidentes y todo, pero también hay esta dificultad respiratoria con la que a veces el paciente vive y no sabe que existe otra manera, ¿no? Que hay una manera de respirar fácil o adecuada, ¿no? Entonces,
Es frecuente, hay que hacer un interrogatorio dirigido, una exploración, es básica la exploración, y entrando un poquito a los temas que vamos a platicar al rato de qué necesito para la cirugía. Casi siempre, si no es que el 100% de las veces la doctora Patti me dirá lo contrario, necesitamos una tomografía, que es nuestra herramienta de imagen diagnóstica y además funciona como nuestro mapa quirúrgico. Así es, una tomografía. Ahora, comentaste un punto bien interesante. Yo me quedo siempre con la idea de que cuando no es una cuestión estética, sino es una cuestión para corregir algo, es porque sufriste un traumatismo, ¿no? Pero comentaste algo bien interesante, doctora. A lo mejor yo tengo dificultad para respirar. Y hay gente que cree que eso es normal. Es falso esto, ¿verdad? No. De hecho, la gente se acostumbra, como no, a lo mejor es desde el desarrollo, no tienen un parámetro de decir esto es respirar bien, esto es respirar mal. Nosotros, nuestra función como médicos en la consulta es mediante exploración decirles, mira, hay una manera de respirar mejor, ¿no? O este es tu hallazgo, enseñar en pantalla en el consultorio, esta es la forma de tu desviación, o sea, hacerles evidente y darle una explicación a los síntomas con los que ellos han vivido y saber que tiene solución, ¿no? Ajá. Entonces, cuando hay un problema de respiración, ¿es porque hay una desviación al interior de la nariz? Es una de las razones, sí. Y también, regresando a la parte estética en cuanto a la nariz, también la forma de la nariz puede ser la causal de no respirar bien. De hecho, siempre les digo a los pacientes, ustedes no tienen que ser expertos en la estética nasal, pero si algo no se ve bien, seguramente no funciona bien. O sea, algo en tu nariz no te gusta, algo en tu nariz no vibra contigo, seguramente no funciona bien y ese ya es nuestro trabajo, o sea, darte el diagnóstico y explicar por qué la forma está también involucrada en la función de la nariz. Ahora, las cirugías de nariz, doctora Patti, ¿son complicadas para ustedes ahora con el avance tecnológico, la ventaja de las instalaciones que se tienen aquí en el Hospital Médica Sur? ¿Esto a ustedes como especialistas las ayuda a realizar procedimientos más certeros, rápidos y seguros? Definitivamente, Mariano, fíjate que tocas muy buen punto. Las instalaciones en Estancia Corta de Médica Sur son unas excelentes instalaciones, yo las amo, yo llevo aquí más de 3 décadas, ya soy una decana aquí de este hospital y vine a hacer la cirugía de estancia corta. Tenemos solamente para operar, nosotros podemos estar cómodamente sentados y son ergonómicas las camillas de nuestros pacientes, no tienen que estarlos cambiando de una camilla a otra, en la misma que entran es donde los operamos, tenemos toda la funcionalidad para poder decir que es ergonómico nuestro trabajo, porque si yo, que soy quien te va a operar, estoy cómoda, seguramente mi cirugía va a ser más limpia, más rápida, más certera y el paciente va a estar mucho más contento, con menos dolor, con menos edema, con mucho menos riesgos. Esa es una de las cosas fantásticas que tenemos aquí. Yo siempre se los digo a mis pacientes, aquí me encanta, claro, yo puedo ir a operar a otro hospital, pero, o sea, bueno, es que aquí estoy muy cómoda. Y esa comodidad definitivamente habla de la certeza con la que ustedes, los especialistas, pueden realizar estos procedimientos. En términos generales, doctora, ¿cuánto dura una cirugía de nariz? ¿O depende del procedimiento o lo que se tenga que corregir? Depende de lo que se tenga que corregir, depende del paciente, si es un paciente que ya está operado, que no está operado. Hay muchas técnicas. Hay una técnica cerrada, hay una técnica abierta, y esto se pone en opciones para el paciente, explicándole detalladamente para cada caso los pros y contras. Muy bien. Y doctora Ceci, ¿se necesita de cirugía, de una anestesia general para una cirugía de nariz o también depende del caso? Aquí, de rutina, yo sí lo hago con anestesia general. Por lo mismo, haciéndolo seguro, el paciente está tranquilo, cirujano tranquilo, el área, los pacientes siempre lo dicen, o sea, les encanta el trato, el equipo de anestesiología, bueno, de primera, y sí, o sea, tienes mucho más control durante la cirugía con el paciente bajo anestesia. Ahora, son cirugías electivas, son cirugías que se escoge el momento cuando operar y para llegar a eso
llevas un proceso antes que son tus estudios preoperatorios y tu valoración preoperatoria correspondiente, ¿no? Entonces, todo va con este cálculo, ¿no? Es un riesgo calculado. Y a ver, en ese aspecto me quiero detener contigo, doctora. ¿Cuáles son exactamente estos estudios preoperatorios? Es decir, ¿cuáles son las condiciones o requisitos que necesita un paciente previo a una cirugía? Mira, de rutina pedimos un perfil preoperatorio de sangre y orina, que de hecho ya nos platicarás tú sobre las promociones, que creo que es parte. Sí, tenemos. Una valoración preoperatoria. Ahora es sí o sí, de 24 a 48 horas antes de la cirugía, una prueba COVID obviamente negativa. Y según la cirugía que vayamos a hacer, los estudios de imagen que cada cirujano requiera. Que requiera, por ejemplo, pacientes que tienen hipertensión arterial, pacientes con diabetes, con síndrome metabólico, ¿ellos requieren algún aspecto específico previo a una cirugía de nariz? Yo siempre recomiendo, y eso lo hago con mi equipo de trabajo, la valoración preoperatoria, ya sea por el médico internista, por el anestesiólogo que va a hacer el procedimiento. Sí, y además, recordar que todas estas enfermedades, o sea, vivimos con ellas, si están controladas, el riesgo de la cirugía es como si no tuvieran esas enfermedades, ¿me explico? O sea, pero teniendo siempre la precaución, o sea, haciendo el estudio siempre. O sea, una persona controlada no tiene ningún problema de someterse a una cirugía de nariz. Exactamente. ¿No? Son riesgos calculados, son riesgos controlados. Claro, una persona llega con la presión altísima, pues definitivamente no se va a poder. Una cirugía electiva, por supuesto que no entra, ¿no? Claro. O sea, si no, estas no son cirugías de urgencia, no son cirugías de emergencia. Escogemos el mejor momento para el paciente, obviamente para el equipo quirúrgico, para realizarlas. Entendido, doctora. Entonces se programan específicamente, ya lo comentaban en la unidad de cirugía de estancia corta, esto puede ser tempranito, ¿verdad, doctora Patti? Pues a mí me encanta operar temprano. Tempranito. Pero también se puede operar en la tarde dependiendo del procedimiento. Mira, ahondando un poquito más en lo que comentaba mi compañera Ceci, nosotros sí a los pacientes, aunque estén muy controlados, mayores de 40 años, les hacemos su valoración preoperatoria con mi anestesiólogo. Hacen una cita previa a la cirugía para poder llegar en óptimas condiciones. A menores de 40, si están sin ninguna patología, entran directamente con los estudios preoperatorios, que son, como decía ella, de sangre, tiempos de coagulación, de sangrado, y la prueba COVID que hoy en día, pues bueno, sin parabolar te la piden, pues imagínate para entrar a quirófano, ¿no? Sí, yo utilizo con mi equipo algunas veces anestesia general, que es para la mayoría de las rinoceptoplastías que realizamos, pero algunas veces hacemos procedimientos, que eso también es importante hablarlo. Los procedimientos como por ejemplo la reducción de cornetes en pacientes que tienen una hipertrofia o crecimiento aumentado del volumen de los cornetes, que hoy en día ya la gente conoce muy bien esta patología, o parece conocerla, entonces ahí sí se hace una sedación profunda y una anestesia local, y el procedimiento es en menos de media hora. Pero sí, definitivamente a mí me gusta operar tempranito, aunque lo hacemos a veces en la tarde. En la tarde, dependiendo del caso. Yo creo que una de las preguntas más recurrentes que les hacen llegar a ustedes y que seguramente van a estar ocurriendo durante esta transmisión es: ¿quién es el especialista adecuado? ¿Quién es el médico que me va a operar? Llámese alguna corrección o llámese directamente una cirugía estética. ¿Es un cirujano plástico, doctora Patti, o es un otorrino? Porque mucha gente viene a mi consultorio preguntándome eso. Oiga, doctora, yo respiro mal, pero además quiero que entre un cirujano plástico para que me deje muy bonito. A ver, estamos capacitados, tanto cirujanos plásticos como otorrinos, en operar la nariz. Me dicen, ¿quién debe de operar la nariz? El que esté mejor preparado, el que te dé más confianza, de que tenga las bases científicas para poder no sacrificar la función y realizar el procedimiento que tú quieres. Los otorrinos hacemos cirugía estética desde hace muchísimos años y tenemos un aval certificado desde el mismo tiempo, ¿no? Así es, y lo importante es que no se vayan a cualquier lugar. Si lo estamos haciendo a través de las plataformas digitales del Hospital Médica Sur, es porque los queremos invitar a que se atiendan aquí con las especialistas del Hospital Médica Sur, ¿no? De eso se trata. Y antes de seguir platicando con la doctora Patti y la doctora Ceci, te tengo un anuncio muy importante. Recuerda que contamos con el beneficio de 3 y 6 meses sin intereses con tarjetas participantes en cirugías ambulatorias seguras. Puedes consultar la promoción en nuestro portal www.medicasur.com
Recuerda, 3 y 6 meses sin intereses con tarjetas participantes en cirugías ambulatorias. Estamos platicando con la doctora Ana Cecilia Estefan Torrichelas y la doctora Marta Patricia Pérez de León Vázquez sobre las cirugías de nariz. ¿Estás pensando practicarte una cirugía? Ya nos lo comentaban las especialistas, ellas están certificadas para hacerte una corrección o simplemente un asunto estético. Esto es muy importante que tú tengas esa seguridad. Doctora Ceci, ¿se puede respirar? Es decir, vamos a hablar, ya nos platicaban acerca del procedimiento, que se cuenta con las mejores instalaciones, ustedes médicos certificadas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa después de la cirugía? Uno de los principales temores que mucha gente tiene es el postoperatorio. Que voy a tener unos dolores, que la inflamación, que no voy a poder respirar bien, que así voy a estar no sé cuántas semanas, que no me puede dar el sol. Platícanos mejor tú qué sabes, sí. ¿Qué ocurre después de una cirugía? No falla en las consultas preoperatorias. ¿Qué me va a pasar después? ¿Voy a poder respirar o no? Bueno, primero saber qué es lo que vamos a hacer en cirugía, si me voy a inflamar, no me voy a inflamar. Siempre les digo, todo esto es pasajero, ¿no? Yo ya desde hace mucho tiempo sí dejo a los pacientes respirando después de la cirugía. O sea, sí hay, ya tenemos ya muchas herramientas que nos permiten poner separadores, poner férulas que nos permiten respirar en el postoperatorio. Hay un periodo de inflamación como en cualquier cirugía, pero prácticamente está resuelto a un 85%, 90% a la semana del postoperatorio. La cirugía funcional de nariz, hablando solamente de un septum, de un tabique o unos cornetes, ni siquiera lleva un cambio en la apariencia, ¿no? Entonces, ahí son pacientes que prácticamente se ven como si no estuvieran operados. Cuando hacemos una rinoseptoplastía, ahí sí hay cambios que se ven evidente inmediatamente en la nariz, ahí sí hay inflamación, pero con los medicamentos indicados, con el reposo en casa, te digo, todo esto está cediendo alrededor de la primera semana y pueden reanudar actividades laborales prácticamente en esa segunda semana del postoperatorio. Segunda semana, eso es en promedio 15 días. La primera semana sí les pido en casa, ya para la segunda y depende, ¿no? Ahorita muchos están trabajando desde casa, entonces la verdad la pasan súper bien en el postoperatorio porque al cuarto día ya están conectados, al quinto día ya conjuntas, sin problema. Sin problema. ¿Y qué hay de cierto, doctora Patti, sobre que no me puede dar el sol, que no me puedo exponer a determinadas contaminantes, quizá químicos, agua si me tocas porque va a doler horroroso? ¿Y se siguen utilizando los tapones nasales? No, Mariano. Hoy en día, aquí en Médica Sur, que yo conozca a algún compañero que los ponga, no. Ya no. Ya no se utilizan los tapones nasales. Hay alguna excepción, y esto es cuando hay algún sangrado quirúrgico que difícilmente podemos predecirlo, no tenemos una bolita de cristal, ¿no? Pero casi ya nadie utiliza taponamiento nasal, utilizamos, como dice Ceci, unas férulas internas que les permiten respirar desde el primer momento. Lo que sí es muy importante es que nos tengan confianza como sus médicos y nos eligen como sus cirujanos y que hagan caso a las indicaciones posoperatorias. Porque una nariz puede cambiar interna, externamente, puede cambiar en la parte de la punta o en la parte de los huesos. Si nosotros tocamos huesos de la nariz, la famosa jirita, pues sí, muchas veces hay inflamación y edema, inflamación y moretón, como le conocen ustedes, un hematoma hacia la parte inferior de los ojos. Entonces nosotros les pedimos reposo, les pedimos hielo, les damos algunos medicamentos y sí, efectivamente, si ese moretón se llega a formar, lo ideal es que hasta que no se reabsorba y desaparezca por completo, no se expongan a los rayos solares. No queda una nariz de cristal, no es que yo te vaya a tocar y ya, bueno, se vaya a volver a voltear y no, tampoco es así, pero sí tienen algunos cuidados que nosotros les damos, inclusive por escrito. Hay que tener paciencia y además como pacientes, obviamente, pues tienen que seguir al pie de la letra las recomendaciones de ustedes y sobre todo si quieren una pronta recuperación. Si un paciente se porta mal... Hay una pregunta que ha surgido mucho, ¿no? O sea, el uso del cubrebocas después de la cirugía, ¿no? O sea, tranquilo, se puede usar el cubrebocas, ¿no?
Y la otra, que perdón por la interrupción, pero se me hace súper importante, el uso de lentes, ¿no? ¿Verdad? Luego llegan, los pueden usar unos días quizá que les pedimos reposo, también depende qué cirugía hayamos hecho. Si es un trabajo meramente de dorso, bueno, pues ahí sí los lentes tendrán que esperar un rato, pero son electivas, lo podemos programar, el paciente puede incluso mandar a hacer sus lentes de contacto, o sea, todo esto es lo que logramos con una cirugía planeada. Bueno, y estamos hablando de la unidad de cirugía de estancia corta. Sabemos, y lo hemos dicho en múltiples ocasiones, que bueno, como dice la doctora Patti, los programa tempranito y probablemente ya en la tarde ya pueden irse a su casa. En caso de que haya alguna complicación, o sea, una cirugía un poquitito más, digamos, no sé si decirlo complicada, pero un poquito, digamos, extensa. ¿Sí la persona tendría que quedarse una noche, doctora Patti? Son raros los casos, te voy a decir, Mariano. La verdad es que en los últimos años no he tenido ninguno. Tengo aquí un ratito, sí ha habido alguna vez algún paciente que ha requerido un día de hospitalización, pero más de un día no he tenido ninguno por este tipo de cirugías. Sin problemas. Sin problema. O sea, son casos completamente aislados. ¿Por qué tendría que presentarse un caso así? ¿Qué tendría que ocurrir para que ocurriera una situación así, doctora? Pues generalmente, mira, te voy a hablar específicamente del paciente que se me viene ahorita. Esa historia. De hace más de 10 años. Bueno, es un paciente hipertenso que tuvo su valoración preanestésica, estuvo bien, se comportó bien durante el tiempo quirúrgico. A él operamos de unos pólipos nasales y tuvo un sangrado abundante posterior a la cirugía en el postoperatorio inmediato. Pudimos taponarlo y lo dejamos en observación 24 horas y se fue. No tuvo ninguna complicación importante posterior. Pues esta es la gran ventaja y lo estamos escuchando de voz de dos personas que saben de lo que hablan, con la experiencia que tienen y el aval que se tiene del hospital en el que estamos transmitiendo. O sea, finalmente estamos hablando de cirugías seguras, doctora Exacto, Ceci. y tienes el respaldo que estás en un hospital, ¿no? O sea, tu plan es que el paciente entre y se vaya, pero estás dentro de un hospital, ¿no? O sea, si tienes la necesidad de dejar en vigilancia a tu paciente, lo puedes hacer y esa es la gran ventaja, ¿no? O sea, tienes a todo el equipo, no eres tú como único cirujano, el único responsable del paciente, no, tienes todo un equipo atrás, ¿no? Entonces, yo creo que esa es otra de las ventajas de esta unidad de cirugía de estancia corta, que estás protegido. Exactamente, entonces estás arropado y esa es una gran ventaja. Y a propósito de lo que comentaba la doctora Ceci sobre los estudios preoperatorios, tengo un anuncio muy importante para todos ustedes. ¿Son muy importantes los estudios preoperatorios en la cirugía? Por supuesto. Por eso te vamos a brindar el 15% de descuento en estos estudios de laboratorio, así que te invitamos a consultar el listado que aparece en nuestro portal www.medicasur.com.mx. Si quieres llamar al teléfono, te lo vamos a proporcionar. Seguramente está apareciendo ya en tu pantalla. Es el 55 54 24 7200 a la extensión 4810. Habla este teléfono, comunícate a esta extensión o consulta nuestro portal y ahí ve directamente a consultar el listado para que tengas este beneficio. 15% de descuento en estos estudios de laboratorio. Pues qué bueno que sigues con nosotros, qué bueno que si nos estás viendo a través de nuestra plataforma digital en Facebook, en YouTube y en Twitter. Estamos con las doctoras Ana Cecilia Estefan Torrichelas y la doctora Patricia Pérez de León Vázquez, hablando de las cirugías de estancia corta. ¿Tienes pensado hacerte una cirugía de nariz? ¿Tienes pensado hacerte una corrección? Ven con ellas y estamos platicando de ello. Doctora Patti, si una persona ya se practicó una cirugía estética o de corrección, vamos a hablar de las dos, hace varios años, y sucede nuevamente un accidente, o no le gustó cómo le quedó, porque se la practicó con un cirujano plástico hace mucho, ¿hay la posibilidad de volver a corregir, de volver a operar? Hay un gran porcentaje de los pacientes que vienen por una cirugía correctiva de segunda intención, ¿sí? Y se mencionan bien los planes, se toman fotografías preoperatorias y se ven las posibilidades realistas, porque en algunas ocasiones, y sobre todo antes, había un programita que se llama Photoshop, que pues antes era muy novedoso, y entonces te decían, mira, así vas a quedar, y eso era, y no es realista, no es realista. Nuestras cirugías y la forma de tu nariz depende del grosor de tu piel, del grosor de tus cartílagos, qué tantos cartílagos tengas. La forma de la cara.
forma de la cara, la anchura y cortedad de los huesos nasales, en fin, es todo una arquitectura y no puede ser puesta en una fotografía impresa porque, pues bueno, si yo recorto en el Photoshop la nariz de un artista y me la pongo en mi foto, no es realista. Entonces nosotros les decimos más o menos cómo es lo que proyectamos y qué es lo que se tiene que hacer. Hay diversas técnicas, diferentes formas de abordar la nariz. Y esta parte es bien interesante porque también yo me imagino que se generan falsas expectativas. No sé, doctora Ceci, por ejemplo, si sus pacientes, así como la doctora Patti ya comentaba, es que me encanta la nariz de Salma Hayek. Yo quiero tener la nariz como ella. ¿Le llegan recurrencias así? ¿Y ustedes cómo les aclaran a sus pacientes si esto es posible o no? Sí, llegan con fotos, llegan justo pidiendo cómo me va a quedar la nariz y siempre les digo, a ver, regresando al tema de la confianza y de la elección de tu cirujano. El gusto es muy personal, pero la estética es así, es universal. O sea, las reglas estéticas están en la cirugía, están en muchas cosas. Y siempre les digo, a ver, ¿qué no te gusta de tu nariz? Y yo te voy a explicar por qué no te gusta, ¿ok? Ella me explica o él me explica qué no me gusta, le voy a decir, esto no te queda porque tu cara es así, porque tus ojos son así, tu ceja es así. Entonces, cuando les empiezas a explicar que tiene que haber una relación con la forma de tu cara, con la forma de tus ojos, de tu ceja, entonces entienden que les vas a dar la nariz que les tocaba, que les correspondía, que sea armónica, también con la estatura, ¿no? O sea, a veces tienes pacientes súper altos, no les puedes dejar una nariz pequeña, o sea, va en serio. Entonces, se quedan contentos, entienden que no, o sea, la nariz del artista es del artista y a mí me corresponde esta nariz que cumpla estas reglas estéticas, estas reglas de armonía, si es mujer, que sea nariz femenina, si es hombre, nariz masculina, narices intermedias, porque hay gustos para todo. Y eso es bien importante platicarlo en la cita preoperatoria. Dentro de todas las cosas que hemos platicado de lo necesario, es platicar, es saber qué expectativas tienes tú como paciente, qué puedo hacer yo como cirujano, las fotos, o sea, todo eso, platicarlo tranquilamente en una valoración preoperatoria. Y me imagino que la mayoría entiende, ¿no? Si no es que todos entienden claramente, ¿no? Sí. Y algo que sucede mucho y hacemos mucho en consulta es el antes y después de muchos tipos de caras, de muchos tipos de pacientes, entonces se quedan tranquilos, dicen, sí, esta nariz sí me gustó, sí le quedó bien, entonces cada nariz es un caso distinto, nunca se repiten las cirugías, pero entender qué es lo que buscamos como cirujanos. Ahora, existe el toque personal de cada cirujano, ¿no? O sea, el tipo de escuela y todo, bueno, también se puede lograr, ¿no? Pero cuando te frenas y les explicas pausadamente cómo es la estética nasal, se quedan súper tranquilos. Sí, y eso es importante. Yo diría, bueno, yo quiero que me hagan una corrección, a lo mejor vengo con un problema de desviación. Yo me imagino que también les ocurre mucho, ¿no, doctora Patti? Bueno, ya que me va a corregir, de paso compónganmelo un poquito. ¿Pasa muy seguido eso? Sí, pasa muchísimas veces. Y es válido, y depende qué tanto que me dicen, bueno, por ahí, denme un toquecito. Un toquecito para que sea más bonita. Para que sea un poco más bonita. Ajá. Bueno, si hay de toques a toques. O sea, yo no puedo dar un cambio total de forma, nada más por enderezar el tabique de la nariz, pero sí por ponerlo justo en su lugar, tenerlo bien fijo, cumplir con todas las normas que ya están plasmadas en los libros y que nosotros hemos estudiado a lo largo de los años. Sí puedo darle algún gusto al paciente. Es cuestión de hablarlo, ¿no? Porque, bueno, pues si me dicen, bueno, es que mire, ya que me va a interesar el tabique, entonces me recorta el ala, me hace... No. Eso se llama una rinoceptoplastia. Exactamente. Y yo me imagino que una de las preguntas regulares que también deben hacerle sus pacientes a ustedes es si queda cicatriz, doctora Ceci. Okay. ¿Queda cicatriz después de una cirugía? Mira, hay dos tipos de abordaje para cirugía de nariz. La cerrada, que es la que yo hago en el 90% de mis pacientes, no queda cicatriz. La cirugía se hace por incisiones dentro de la nariz. Pero hablando hace ratito lo que tú comentabas sobre cirugías de revisión, también se pueden hacer por la vía cerrada, pero hay casos en los que sí necesitamos una incisión columelar, así se llama. Queda una cicatriz muy pequeña entre las fosas nasales. Pero también ahí es cuestión del cirujano. Las dos están bien, ¿no? Las dos son muy buenas alternativas. El chiste de una cirugía de nariz es que
que funcione la nariz, que se vea bien y que con suerte sea la única cirugía de nariz que requieras, ¿no? Ya, Entonces, para toda la vida. Sí, entonces son las dos, pero en mis manos la mayoría de mis pacientes las hago por vía endonasal, eso significa que no hay cicatriz por fuera. Ya, yo tengo una pregunta, es meramente personal, que seguramente es la inquietud de muchas personas, doctora Patti. ¿Es cierto que la nariz crece toda la vida? Eso es mentira. Es mentira. Esto es completamente un mito, ¿no es cierto? Lo que pasa es que se nos cuelgan los tejidos. Ajá, eso es diferente a que Porque crezca. la gravedad Ajá. nos ataca a todos. Algunas veces algunos empezamos por el párpado, otros por la oreja, otros por partes más nobles, pero de que se cuelga todo, se cuelga todo. Pero no es que crezca la No es que nariz. crezca. Y, perdón, que Sí. aprovechan, porque habíamos hablado de accidentes, de cirugías funcionales, Ajá. todo, pero cirugía de rejuvenecimiento también entra la rinoceptoplastía, ¿no? O sea, hablando de esto, o sea, los tejidos caen, todo, entonces existe una cirugía de rejuvenecimiento hablando solo de nariz, ¿no? Y Entonces, cuando pasa eso, ¿estamos hablando de algún tipo de paciente? ¿Un paciente en específico? ¿O ya estamos involucrando la edad aquí, doctora Patti? Bueno, pues para cirugía de edad, sí. Sí. Definitivamente sí. Pero hay pacientes de todo, ¿no? Hay incluso pacientes que se van a hacer una cirugía estética, pero yo le mencionaría que sería más bien correctiva, porque hay pacientes, por ejemplo, que son pacientes de paladar y labio hendido que ya han sido tratados de su enfermedad base, de su malformación base, y entonces hay que hacer algo correctivo, que pues se puede mencionar que es estético, pero realmente es correctivo. Uh-huh. Ahora, doctora Ceci, así como nos comentaba que no quedan cicatrices en los procedimientos que ustedes realizan, uno de los principales, digamos, preocupaciones, ya nos comentaba cuando es el posterior a la operación, pues es sobre los cuidados que debe tener el paciente y sobre todo si le va a doler. Si una persona se operó, pasan los 15, 20 días, un mes, mes y medio, y le duele la nariz, ¿es normal? No es lo común. Y normalmente refieren a veces un dolor tipo punzante en climas extremos, más hacia el frío. Al frío. Que termina eventualmente desapareciendo, ¿no? Pero no es un dolor leve, es un dolor que no impide las actividades diarias de la vida, es un dolor que desaparece. Pero realmente el postoperatorio de una cirugía de nariz, el dolor no es el principal problema, o sea, no es de dolor de lo que se quejan los pacientes. Llevan analgésico en casa, es bien importante el manejo del dolor desde la cirugía con el anestesiólogo, o sea, desde ahí empieza el tratamiento del dolor. Se van con uno, a veces un par de analgésicos a casa, pero no es el dolor la principal molestia del postoperatorio, o sea, no es de lo que se quejan. Eso es bien importante, Sí. porque uno pensaría exactamente cuando le tenemos miedito a lo mejor a la cirugía, no nos animamos, es porque pensamos que nos va a doler Van demasiado. cuidados y consentidos. Ya nos está aclarando la doctora Ceci que no es el principal problema. Así que esta es una de las grandes ventajas por la que puedes acudir aquí a la unidad de cirugía de estancia corta del Hospital Médica Sur. Y antes de seguir platicando con las especialistas, te tengo otro anuncio importante. Les quiero recordar que han estado apareciendo en su pantalla los teléfonos de contacto para cotizaciones y horarios. Además, contamos con el beneficio de generación de puntos dobles en el plan de recompensas Médica Sur, que se van a bonificar al egreso de tu cirugía. Recuerda, beneficio de generación de puntos dobles en el plan de recompensas Médica Sur. Pues qué interesante la plática con las doctoras, porque sin duda, pues bueno, yo creo que una de la parte, yo me imagino que es cuando una persona quiere verse más agradable, más guapa, más guapo, presentable, pues definitivamente piensa, antes que quizá de operarse los párpados, o incluso hasta la boca, piensa inmediatamente en la nariz, porque es una parte muy importante del rostro, ¿verdad, doctora? Es la presentación de tu cara, es Exacto. la parte de presentación, es Exacto. lo primero que la gente te ve junto con los ojos. ¿No? Eso es como que muy importante, ¿no? Y sobre todo, una de las preguntas también, doctora Ceci, muy constantes cuando la gente está pensando, ¿no?, en practicarse una cirugía, ya sea por corrección o por estética, sobre si los seguros médicos cubren una cirugía de nariz. Ok. Cuando hacemos un diagnóstico de un síndrome obstructivo nasal, los seguros cubren la cirugía de nariz, o sea, la parte funcional. Es importante también, lo que mencionaba hace rato, el solicitar una tomografía de nariz y senos paranasales, porque en ese estudio lleva un reporte y ese reporte lo necesita el seguro para documentar esta malformación, deformidad, hipertrofia de cornetes, etcétera, ¿no? Todos estos diagnósticos que te pueden llevar a la cirugía.
La forma de la nariz también la puede cubrir el seguro cuando es la forma de la nariz la que está condicionando el buen funcionamiento de la misma, ¿no? Entonces sí lo hay. La manera ortodoxa de hacer la cirugía, si tú quieres hacer las dos, es se hace la cirugía funcional, das un aviso en tus tiempos quirúrgicos, en este momento acaba el tiempo funcional, inició mi tiempo estético y se continúa con la cirugía y el paciente, la ventaja es que es un mismo tiempo, un tiempo recuperatorio y pueden hacer las dos. Pero sí, los seguros cubren la parte funcional y hay dos vías de hacerlo. Uno es pidiendo la autorización al seguro. Ellos te dan una carta de autorización, una carta PASE, esto es programado, o el paciente cubre sus gastos y pides el reembolso, ellos hacen su trámite de reembolso al seguro. O sea, son las dos vías, pero sí lo cubre. Sí, se cubre. Interesante. Doctora, igual otra pregunta recurrente, doctora Patti, que nos hacen las personas que nos ven a través de las plataformas digitales. ¿Qué edad es en la que ya se puede practicar, o a partir de qué edad es en la que ya se puede practicar una cirugía estética de nariz? Estética. Mira, cuando la cara está ya formada, y depende también, nos referimos a estético, por ejemplo, a la simetría, pues yo he operado niños solamente regresando a la simetría cuando es secundaria a un golpe, por ejemplo. Pero estético, ya hablando de que la puntita, las alitas, yo solamente pido que esté formada ya la cara, que eso es a partir de los 15, 18 años, 15 para las niñas, 18 años para los niños, pero principalmente que sean pacientes que tienen una madurez psicológicamente hablando. Porque una cirugía de nariz no es irse a pintar el pelo. Una cirugía de nariz se hace una sola vez en la vida y eso es lo que pretendemos. Si nosotros operamos, o los papás que hoy en día algunas veces sucumben a los clamores de los adolescentes, pueden cambiar de opinión. Si ya se quieren operar a los 13, 14 años, algo totalmente estético, y finalmente cuando tienen 20 dicen, pues ya no me gustó, no es lo ideal estar operando la nariz. Entonces, esto va a depender de cada paciente. Hay pacientes que son muy maduros a los 16, 17, 18 años, pero tenemos pacientes de 25 años que todavía están en la inmadurez completa. Entonces, nosotros también a veces pedimos una retroalimentación con psicólogos. El aspecto psicológico es importante, ¿cierto? Porque no vaya a resultar que esa persona, pues, en 15, 20 días cambia de opinión. ¿No le gustó? No le gustó. Y luego viene un problema más severo, ¿no? Así es. No fuera una cirugía de corrección, porque, bueno, es como dice la doctora Patti, finalmente sí se puede corregir a un niño de 7, 8 años que tiene un accidente. Exacto. ¿No? No se va a aplicar una cirugía estética a un niño de 8 años. Ahí no. Ni siquiera se acaba de formar la nariz. Exactamente. ¿No? Y eso se le aclara, por ejemplo, a los papás del niño. Eso es también, por ejemplo, muy una constante que no sé si así le pase, pero a mí me pasa con cierta frecuencia que van algunos papás acompañando a sus hijos y me dicen, bueno, es que él o ella de pequeño tenía una nariz preciosa. Bueno, las jivas son genéticas, son parte de la información de tu cuerpo, como vas a ser tú, pero empiezan a formarse en la adolescencia, en la pubertad y adolescencia. Si tú te fijas bien, no hay nadie de pequeño, de bebé, que tenga una nariz fea. Todas las narices pues son de niños. Ajá. Entonces, bueno, pues los papás quieren tener el hijo más hermoso, pero dicen, no, bueno, es que esta jibita no sé de dónde la sacó, y vas y volteas a ver al esposo y bueno, y tiene la jiba, ¿no? Así es. Es bastante frecuente. Entonces se les comenta y se les explica. Gracias, doctora Patti. Y por ejemplo, ya la doctora Ceci nos comentabas al principio de esa transmisión de que no solo por algún traumatismo, golpe, algún accidente se corrige, ¿no? Puede ser porque la persona no respira bien, ¿no? Alguna enfermedad congénita, no sé, algún padecimiento específico por enfermedad respiratoria, ¿puede llegar hasta una cirugía? Sí. ¿También? Por ejemplo, es súper común los respiradores orales, ¿no? Los niños con respiradores orales por problemas de adenoides grandes, de amígdalas grandes, al mantener una boca abierta todo el tiempo, no se desarrolla, no crece de manera adecuada el paladar, que el paladar es el techo de la boca, pero es el piso de la nariz, y son pacientes que justo en la adolescencia o ya en la vida adulta temprana
tienen un problema de deformidad del tabique nasal, ¿no? O sea, sí, o sea, eso es yo creo que de lo más común que veo en consulta, sin hablar de accidentes o enfermedades infecciosas, ¿no? Y regresando al tema de la edad, doctora Ceci, una adulta mayor, ¿también puede llegar a corregirse algún problema nasal con cirugía? Fíjate que sí, por ejemplo, ahorita igual recordando un par de pacientes que tenían el diagnóstico toda su vida de tienes el tabique chueco, te lo tienes que operar, porque ya habían pasado por 1, por 2 otorrinos y no querían, porque no, yo la verdad me acostumbro, yo quiero respirar así. Pues resulta que con la edad hay atrofia de tejidos, ¿no? Uh-huh. Y más ahorita, por ejemplo, en climas secos, climas fríos, son pacientes que por la deformidad del tabique sufren de sangrado a repetición, epistaxis de repetición. Entonces, no se quisieron operar por la parte funcional, respirar bien, pero ahora se tienen que operar porque no puedes controlar los sangrados, porque están repetidamente cauterizándose, terminan llegando al servicio de urgencias. Entonces, sí, o sea, esa es otra de las indicaciones de la cirugía de nariz. Vaya, qué cosas. Pues es un amplio el espectro que tienen ustedes como especialistas. Yo creo que nos podríamos pasar horas y horas y horas platicando de este tema, ¿verdad? Hasta días, definitivamente, pero por eso invitamos a las personas que nos están viendo que todas sus dudas poco a poco serán respondidas, serán resueltas, precisamente para que, ya sea a través de nuestras doctoras especialistas o el equipo de producción, puedan darle exactamente, canalizarlas y puedan resolver todas sus inquietudes. Pues yo le quiero pedir a la doctora Ana Cecilia Estefan Torrichelas, doctora, pues que nos dé un mensaje final, alguna recomendación, algún dato importante para que todas las personas que nos estén viendo, pues tengan muy claro de lo que platicamos el día de hoy y sobre todo invitarlos a que si tienen pensado hacerse una cirugía estética o alguna corrección, pues vengan con nosotros al Hospital Médica Sur, doctor. Exacto. Pues bueno, los datos los tienen, o sea, si tienes la duda es acercarte a un especialista. Nosotros te orientamos en el proceso, que tengas la confianza, que se toman todas las medidas de precaución, que tengas la confianza que estás en el lugar adecuado, que tengas la confianza de haber escogido a tu cirujano, tu cirujana. Y pues nada, estamos aquí con las puertas abiertas, quirófanos abiertos para atender. Perfecto. Y lo mismo le pedimos a la doctora Pati. Claro que sí, hay que hacernos caso, hay que ver si realmente respiramos bien y hay que hacer caso a todos nuestros pacientes, a nuestra familia. Si hay un niño o un anciano dentro de nuestra familia, dentro de toda esta gama de edades que te digan que no están respirando bien, acude a nosotros para que te podamos valorar, para que podamos tener un acercamiento y un diagnóstico certero. Estamos en el mejor hospital de México y somos especialistas certificados. Ven. Perfecto. Pues yo le quiero agradecer tanto a la doctora Patricia Pérez de León Vázquez, igual a la doctora Ana Cecilia Estefan Torrichelas, ambas otorrinas. ¿Otorrinas está bien dicho? Así es. Sí, ¿verdad? Sí. Y no tiene que ver por el tema de la inclusión, sino que sí está bien dicha la especialidad. Pues muchísimas gracias a las dos, doctora Pati, un gusto, doctora Ceci, un gusto platicar. Se nos fue como agua el programa. Siempre es muy bonito y agradable platicar con especialistas como ellas, el haber estado con nosotros y sobre todo con la gente que nos está viendo. Gracias. Gracias, doctora Ceci. Gracias, doctora Pati. Muchísimas gracias. Te recuerdo que cualquier duda que tengas, va a estar apareciendo en tu pantalla el teléfono para que puedas inmediatamente comunicarte con nosotros. El teléfono es el 55 54 24 7200 a la extensión 4810. Comunícate. Cualquier duda que te haya quedado en este programa sobre el tema de cirugías para la nariz, comunícate por favor a ese teléfono. 55 54 24 7200, extensión 4810. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerda que la próxima semana tenemos otro programa más de esta jornada virtual de cirugías ambulatorias seguras, promoción invierno 2021. El tema de la próxima semana también va a estar muy bueno, muy interesante. ¿Cómo tener una cirugía plástica segura? Sobre todo, ¿estás pensando operarte el abdomen, ponerte un implante de senos o de pompas, de glúteos? Esos van a ser los temas de la próxima semana. Gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Mariano Riva Palacio y a nombre de quienes hacen posible este programa, gracias. Recuerda que esto es el Hospital Médica Sur. Es un hospital seguro y además es el mejor hospital de México.